Las artes marciales mixtas son el deporte que más crece en el mundo. El viejo continente lleva la guerra en sus venas y sus descendientes, sin embargo, no se encuentran a la cabeza del deporte de combate más extremo del planeta. Mientras brasileños, estadounidenses y rusos se establecen como el tridente referencial de las MMA, la estabilidad del oeste de Europa y su bienestar apenas crean un caldo de cultivo donde la guerra y la lucha sean el camino. En Europa, la cultura de la lucha es escasa. Quizás en las disciplinas de striking, por su longevidad en la historia, sean donde mejores resultados han tenido los combatientes del viejo continente. Sin embargo, la densidad poblacional de todo un continente siempre ha mostrado pequeños brotes verdes encabezados por los provenientes de las Islas Británicas. Hoy en Generación MMA tratamos la historia de Europa en la UFC, mostrando quiénes son los mejores peleadores europeos de la actual plantilla y los grandes nombres históricos del deporte que nos acontece. Hoy en Generación MMA, Reyes de Europa. Efectivamente, ahora que la selección española se ha proclamado campeona de Europa, de la Eurocopa, que Alcaraz gana en Wimbledon, que Ilia Topuria es nuestro campeón del peso pluma, es momento de ver qué hacen los europeos en nuestras MMA, en nuestras artes marciales mixtas y concretamente en la UFC. Este vídeo viene para hablar un poco de ¿qué pasa con la situación de los peleadores europeos? ¿Por qué destacamos más en las categorías de peso mayores? ¿Por qué en las categorías de peso menores? Quiero explicar quiénes son los principales referentes actualmente de las artes marciales mixtas europeas. Quiero poner en situación quiénes han sido las grandes personalidades. Hoy no estoy acompañado, por eso hago este vídeo un poco especial, de una duración un poco más corta. Entonces, lo que vamos a tratar es el contexto actual de los peleadores europeos. También vamos a hablar de quiénes son los peleadores pro de Europa ahora mismo, del ranking, de los rankings de la UFC, y por último, quiénes son los peleadores históricos. Así que vamos a empezar un poco con el contexto. Para mí, en las artes marciales mixtas hay tres grandes bloques, que es el brasileño, el estadounidense y el ruso. No meto a Rusia como Europa, porque los rusos son rusos. ¿A qué me refiero? Rusia es el país más grande del mundo. Rusia tiene una extensión territorial más grande que Europa. Rusia, una cuarta parte de Rusia es europea, 3/4 partes son asiáticas. Sin embargo, tienen un estilo de vida, un tipo de cultura ligeramente occidental. ¿Qué más tenemos? Podríamos decir que hay otro bloque asiático, sin desmerecer que si son los chinos, los japoneses, los que son mejores. Podríamos decir que hay un bloque mexicano, otro que hacemos nosotros ficticio de hispanohablantes, argentinos, peruanos, colombianos, ecuatorianos. Y quizás el mexicano debería ser diferente, el canadiense debería ser diferente. México ahora es una superpotencia. Pero yo me quedo con tres bloques: Brasil, Estados Unidos y Rusia. Creo que si metes Rusia con Europa, no tienen nada que ver unos peleadores con otros. Los rusos se centran sobre todo en la lucha. A pesar de que algunos sean ortodoxos, otros sean islámicos, creo que no se parece tanto un ruso a un francés como un francés a un español, un francés a un inglés y demás. Claro, ¿qué pasa con los rusos? Que a mí me parece lógico sacar a Islam Makhachev, sacar a estos peleadores daguestanís, a estos peleadores del Cáucaso, entre el Mar Caspio, el Mar Negro, esos peleadores influenciados por la lucha, que prácticamente son asiáticos. No es lo mismo que sacar a Piotr Jan o a Volkov, unos rusos más occidentalizados. Por otro lado, sí que vamos a incluir a peleadores con doble nacionalidad. Mokaev dice que va con la bandera de Inglaterra, pues le incluimos. ¿Qué hacemos con Amir Albasi, con Javid Basarat? Última cosa en el contexto, hay unos 30 peleadores europeos actualmente en el ranking de la UFC. Actualmente, si coges los rankings de todas las categorías, hay aproximadamente 30 peleadores europeos. He quitado a los rusos. Estamos en una situación buena como europeos, pero claro, me representa a mí un francés, me representa a mí un italiano. ¿Quién es el mejor de esas categorías? Que es lo que vamos a ir a hacer a continuación. ¿Por qué? Porque gracias a nuestro patrocinador Bit2Me estamos pudiendo hacer una campaña en la que nos centramos sobre todo en ver cuáles son las cualidades de este nuevo patrocinio. Ya sabéis que Bit2Me es la empresa de criptomonedas con sede en España. Y vamos a utilizar una de sus funciones, que es el Bit2Me Pro, donde puedes utilizar esa compra y esa venta de criptomonedas para conseguir que vayas mucho mejor en lo que son todo el mundo cripto. Y vamos a escoger, ya que esto es Bit2Me Pro, quiénes son los peleadores más destacados de cada categoría. Bien, en la categoría de peso mosca tenemos a
Mokaev. Mokaev para mí es el peleador más destacado. Es verdad que decimos que es dagestaní, de dónde es. Pero también estaría Manel Capé, que es portugués, y Amir Albazi. Amir Albazi, ¿de dónde sería? ¿Sería iraní? ¿Sería un peleador que se crió todo el rato en Inglaterra, en Londres, y luego pasó a ser un peleador de Las Vegas? Hasta aquí podríamos decir que nos quedamos con Mokaev. Si no fuese por la situación de Amir Albazi, nos hubiésemos ido directamente a ese peleador. Nos vamos a la categoría de peso gallo y pasa algo súper extraño. Muy, muy extraño con la categoría de peso gallo. No hay grandes peleadores europeos. ¿Por qué? Porque tenemos a los rusos, Piotr Jan, a Umar Nurmagomedov, podemos meter al georgiano Merab Valisvili, pero ya decimos, pertenecen a la región del Cáucaso. Podría ser más bien Asia esto. Pero cuando nos ponemos en puros europeos, ni el albarno Bernardo Sopaj, ni el irlandés Coughlan Logram, ni Yanis Gemoury, ni Davey Grant, que es un histórico inglés. Me he tenido que quedar con Taylor Lapillus, que en sus dos fases en la UFC, la primera hace unos años y la última reciente, tiene un buen récord, pero no hay un gran peleador en la historia en la actualidad en el peso gallo de la UFC. En el peso pluma, pues nos quedamos con Ilia Topuria, ascendencia del Cáucaso, ascendencia georgiana, pero representante de España. Y tenemos a Arnold Allen como peleador europeo destacado, el inglés. Movsar Evloev, ruso, sale fuera. Peso ligero, Mateusz Gamrot, el polaco. Y también he querido meter a Benoit Saint-Denis, que también participa en los rankings. Ya estamos viendo un poco la configuración de quiénes son los grandes europeos de la UFC. Y ahora, conforme vamos subiendo, se ve más talento. En la categoría de peso welterweight, atención, Leon Edwards es el campeón y tenemos ahí otros británicos, el irlandés Ian Machado Garry. Siempre me hago un poco de confusión si los irlandeses se consideran británicos, imagino que no, pero las Islas Británicas me refiero. Y está MVP, también hay bastantes peleadores. En la categoría de peso medio me salía Imavov como peleador referencial, el francés, también dagestaní, pero yo creo que Marvin Vettori ha hecho más en la historia de las MMA y entonces sería el mejor peleador de peso medio, sería el peleador más pro. Y también está Jack Hermansson. Nos vamos a las categorías pesadas, que son las que dominan sin ningún tipo de duda los peleadores europeos. Está Jiri Prochaska como representante europeo, pero también está por ahí Jan Blachowicz, también está Uros Rakic, está muchos peleadores grandes que hay dentro del continente europeo, Volkan Ozdemir, mucha gente muy importante. Y en la categoría de peso pesado, Tomás Pinal, Cyril Gane, Marcin Tibura, son grandes peleadores europeos que son los peleadores pro que están dentro de la compañía. En las categorías femeninas es verdad que igual ya no nos va tan bien. Por un lado tenemos a Raquel Pennington como la campeona. Es la campeona de la división de peso gallo, pero es una campeona quizás la más floja de la historia de la división. Tenemos a Manon Fiorot como aspirante del peso mosca. Hay una Casey O'Neill por ahí que prometía mucho, King Casey O'Neill, pero que finalmente no ha hecho mucho. Es una situación complicada. A nivel histórico sí que nos podíamos ir a Germaine de Randamie, pero estos son los peleadores actuales de la UFC, los peleadores más pro de Bit2Me. Estos son los peleadores que hemos decidido escoger como los peleadores Bit2Me Pro. Decidme en comentarios si vosotros pensáis que son los más indicados, los mejores peleadores de sus categorías. Decidme también qué opináis de ese duelo que hemos dicho, si Rusia representa su propio MMA o representa el MMA ruso o el MMA, europeo o el MMA asiático. Y nos vamos a ir ahora, ya fuera de la promo de Bit2Me, a los grandes nombres históricos. Bien. Vamos a hacer un repaso de un total, tengo aquí apuntados 7 peleadores históricos europeos. El primero de ellos es Olister Overeem. Olister Overeem, un peleador legendario holandés con un striking brutal, un peleador que le vino todo mal después de que llegase la USADA, un peleador de los tiempos de Pride, de los tiempos de Strikeforce, un peso completo que hacía muchísimo daño, con una capacidad brutal para dar grandes peleas, una capacidad de KO increíble. Me he dejado fuera a gente muy importante como Mirko Cro Cop, como por ejemplo el ruso Fedor Emelianenko. Gente muy importante, pero ya decimos, se quedaba fuera de... También lo que han hecho dentro de UFC es lo importante. Después tenemos un rey sin corona, Alexander Gustafsson. Ya lo hablamos en la historia de las MMA del peso semicompleto. Si John Jones no hubiese estado ahí, Alexander Gustafsson podría haber sido un gran monarca de esa división. Sin embargo, sus últimos resultados lo han dejado en una situación mucho más floja, porque ya la gente no confía en la figura de Alexander Gustafsson.
También tenemos al legendario peleador Bas Rutten. Mucha gente no le mete dentro de los holandeses, que es donde es, porque hizo tanta carrera en Estados Unidos, viviendo en Estados Unidos, que la gente le considera un peleador casi americano. Al guapo, a Bas Rutten, es un peleador legendario, como también lo es Andrei Arlovski, que fue campeón del peso pesado en su momento, uno de los primeros campeones, y que justo ahora ha salido por fin de la UFC después de 20 años. Deja a Nick Diaz como el siguiente peleador más longevo dentro de la UFC, ya que hizo esa vuelta. Es otro de las grandes estrellas. Y ahora nos vamos con tres grandes nombres. Michael Bisping. Michael Bisping conseguía el cinturón de campeón de la UFC cuando nadie contaba con él. Era un personaje mediático, como podía ser, no tanto, por supuesto, un Chael Sonnen, pero era un peleador que gustaba escuchar, era un peleador que hablaba de forma clara, directa. Y Michael Bisping consigue un título y consigue defenderlo. Es verdad que a Luke Rockhold se lo consigue casi por sorpresa. Igual si hacen esa pelea 10 veces, 8 la gana Luke Rockhold. Era un peleador que ni siquiera era aspirante al título y decide defender el cinturón contra Dan Henderson en una defensa claramente elegida, no era el aspirante principal. No pudo Robert Whittaker pelear con Michael Bisping. No pudo pelear. Cuando pelea Kelvin Gastelum un poco después de que pierda el cinturón contra Georges St-Pierre, lo noquea feamente. Es decir, ni siquiera estaba Michael Bisping como top 5 de su división cuando consigue ese campeonato. Y luego están los dos grandes nombres europeos, como decimos, hemos quitado a los rusos, de la historia de las MMA. Joanna Jędrzejczyk, campeona del peso paja, una de las 5 mejores peleadoras de la historia de la UFC, campeona polaca, grandísima peleadora, defendió el título muchas veces, se lo quita a Carla Esparza, lo defiende contra Karolina Kowalkiewicz, por ejemplo, y encima tiene una personalidad muy fuerte, una grandísima peleadora que nos llamó mucho la atención y que ayudó al desarrollo de las MMA femeninas, haciendo una categoría interesante en paralelo a Ronda Rousey. Y además ella aguantaba el cinturón. A Ronda Rousey se le cayó mientras ella lo estuvo reteniendo hasta la llegada de Rose Namajunas. Y por último, el gran nombre. Nos lo hemos dejado para el final, pero es la realidad. Conor McGregor es el peleador más grande de la historia de las MMA. Conor McGregor es irlandés. Conor McGregor que consiguió el doble campeonato, que tuvo un ascenso fulgurante. Todo el mundo fan de las artes marciales mixtas gracias a Conor McGregor. Llamó la atención de todos nosotros. Un striking increíble, un carisma, una forma de predecir los resultados que iba a tener. Conor McGregor a día de hoy dijo el otro día que tenía fecha para su combate en 2024 contra Michael Chandler después de todo lo que había ocurrido. Y por ese motivo creemos que Conor McGregor va a volver, que es un peleador vigente, históricamente es el más grande de todos los tiempos, por lo tanto también lo es de la historia de las MMA y representa a las MMA europeas de manera evidente por todo lo que ha conseguido. Bien, este sería el vídeo de los Reyes de Europa en homenaje a la final, al final, ¿no?, de la Eurocopa 2024. Ha sido una... No sé si habéis estado muy implicados en esa competición, algunos de nuestros seguidores habrán estado implicados en la Copa América. No sé qué opináis sobre la exclusión de los rusos, dejádmelo en comentarios de este análisis, que probablemente os haya pillado un poco a pie cambiado. Como digo, hemos visto cómo Conor McGregor, Joanna Jędrzejczyk son grandes figuras en la historia de las MMA europeas, Mirko Filipovic... Y me es difícil dejar a un tipo como Fedor Emelianenko porque representa una parte de Rusia que no es nada asiática, dentro de lo que cabe. Luego también hemos visto quiénes son los peleadores más importantes actuales de la plantilla y antes hemos puesto ese contexto. Espero que este vídeo del tirón que me he marcado con vosotros haya sido suficientemente interesante, que lo hayáis puesto a modo reflexivo de fondo mientras hacéis otras tareas y nosotros volvemos esta semana con mucho más contenido de Generación MMA.